El SCR o rectificador controlado de silicio es un dispositivo semiconductor biestable formado por tres uniones P-N como la disposición de la primera figura. Está formado por tres terminales llamados ánodo, cátodo y puerta. La conducción entre ánodo y cátodo es controlada por la terminal puerta. Es un elemento unidireccional conmutador casi ideal rectificador y amplificador a la vez. Los tiristores son una familia de dispositivos semiconductores usados para controlar la cantidad de potencia que entrega cargas eléctricas. El rectificador controlado de silicio SCR es un tiristor. En la figura de la derecha ustedes pueden ver la estructura básica de un SCR. Operación de los SCR. Un SCR actúa a semejanza de un interruptor. Cuando está encendido ON, hay una trayectoria de flujo de corriente de baja resistencia del ánodo al cátodo. Actúa entonces como un interruptor cerrado. Cuando está apagado OFF, no puede haber flujo de corriente del ánodo al cátodo. Por tanto, actúa como un interruptor abierto. Dado que es un dispositivo de estado sólido, la acción de conmutación de un SSR es muy rápida. El flujo de corriente promedio para una carga puede ser controlado colocando un SCR en serie con la carga. Este arreglo es el presentado en esta diapositiva. La alimentación de voltaje es comúnmente una fuente de 60 Hz de corriente alterna, pero puede ser corriente continua en circuitos especiales. Si la alimentación de voltaje es de corriente alterna, el SCR pasa una cierta parte del tiempo del ciclo de corriente alterna en estado ON y el resto del tiempo en el estado OFF. Para una fuente de 60 Hz, el tiempo de ciclo es de 16.6 milisegundos. Estos 16.66 milisegundos los que se dividen entre el tiempo que está ON y el tiempo en que está OFF. La cantidad del tiempo en cada estado es controlado por el disparador. Si una porción pequeña del tiempo está en el estado ON, la corriente promedio que pasa la carga es pequeña. Esto es porque la corriente puede fluir de la fuente a través del SCR y la carga solo por una porción relativamente pequeña del tiempo. Si la señal de la compuerta es cambiada para hacer que el SCR esté en ON por un periodo más largo del tiempo, entonces la corriente de carga promedio será mayor. Esto es porque la corriente ahora puede fluir de la fuente a través del SCR y a la carga por un tiempo relativamente mayor. De esta manera, la corriente para la carga puede variarse ajustando la porción del tiempo del ciclo que el SCR permanece encendido. En esta diapositiva el SCR se conecta a un circuito de prueba que daría polarización directa a un diodo de juntura PN común. Es la figura que está a la izquierda. El SCR es diferente y no conducirá. El ideal actúa como el circuito abierto de la figura de la derecha y está en el estado OFF. En esta nueva diapositiva se ha agregado un circuito de disparo para suministrar una pequeña corriente de compuerta para poner al SCR en ON. Esa es la figura que está en la parte superior. Igual actúa como un diodo de polarización directa. Si se lo considera como ideal, actúa como el cortocircuito de la figura inferior, en la cual es necesaria la corriente de compuerta para poner al SCR en ON. En esta nueva diapositiva, la figura superior del circuito de disparo que suministra la corriente de compuerta se abre y la corriente de compuerta cae a 0 amperios. El SCR no se apaga. La corriente de compuerta es necesaria para encenderlo, pero no es condición necesaria para mantenerlo conduciendo. Para poner al SCR en OFF, la fuente de tensión V1 debe estar apagada como se muestra en la figura inferior. El SCR se pone en OFF al eliminar la fuente de tensión que suministra la potencia de carga R1. Si se reduce gradualmente el valor de la tensión Vs1, la corriente provista a la carga decrecerá. Cuando la corriente disminuye por debajo de un valor denominado corriente de mantenimiento, el SCR se pondrá en OFF aun cuando la tensión no esté en cero. En esta figura se muestra la curva característica del SCR. Cuando el SCR tiene polarización inversa, actúa como un diodo común, con su pequeña cantidad normal de corriente de fuga, también llamada corriente de escape o pérdida. Cuando se aumenta la tensión inversa, también llegará a la ruptura como un diodo.
Actúa igual como un diodo con polarización directa entre los puntos D y E. Para valores altos de corriente de compuerta, tales como el punto C, el SCR se pondrá en ON o disparará al valor bajo de la tensión V sub B, de ánodo a cátodo a lo largo del eje horizontal. Cuando disminuye la corriente de compuerta tal como el punto B de la figura lo muestra, la tensión V sub B de ánodo a cátodo tendrá un valor mucho más alto antes que el SCR se ponga en ON. Si la corriente de compuerta es cero, el SCR aún se pondrá ON. Si la tensión se aumenta, la tensión directa de transición conductiva o tensión de irrupción en V sub A para poder disparar un SCR se requiere una combinación de corriente de compuerta y de corriente de ánodo a cátodo. Aplicaciones de los SCR. Las aplicaciones de los tiristores se extienden desde la rectificación de corrientes alternas hasta la realización de determinadas conmutaciones de baja potencia en circuitos electrónicos. La principal ventaja de los SCR frente a los diodos es que la entrada a conducción está controlada por la señal de puerta. De esta forma se podrá variar la tensión continua de salida si se varía el momento del disparo, ya que se obtendrá diferentes ángulos de conducción del ciclo de tensión, corriente o corriente alterna de entrada. Como sabemos, el objetivo de los SCR es retardar la entrada en conducción del mismo, ya que los SCR se hace conductor no solo cuando la tensión en sus bordes se hace positiva. Esto quiere decir que la tensión de ánodo es mayor que la tensión de cátodo. Como vemos, los SCR tienen gran variedad de aplicaciones. Entre ellas están controles de relevador, circuitos de retardo de tiempo, inversores, entre otros. Dos de los que le voy a nombrar es el disparo de alarma. El disparo de alarma, como vemos en el circuito, el red switch se cierra en presencia de un campo magnético, puede ser un imán. Sobre la resistencia circulará una corriente de puerta, la que hace que el SCR entre en conducción y el relé se cierre activando la sirena, que va a ser nuestra alarma. Y aunque el campo magnético se retire y el red switch se abra, el SCR está en conducción y se mantendrá así hasta que se abra el circuito usando el pulsador normalmente cerrado. Otra aplicación es el interruptor estático. Como vemos en el circuito de la derecha, el interruptor está cerrado, lo cual circulará una corriente de puerta durante la parte positiva de la señal de entrada, así disparándose el SCR. El resistor limita la magnitud de la corriente de puerta. Cuando el SCR se dispare, el voltaje ánodo-cátodo disminuirá el valor de conducción, produciendo una corriente de puerta bastante reducida y pérdidas sumamente bajas en el circuito de puerta. En la región negativa de la señal, el SCR se apagará porque el ánodo es negativo con respecto al cátodo. El diodo que vemos en el circuito se incluye para evitar la inversión en la corriente